En esta sesión de introducción al nuevo código estructural de 2021 vamos a seguir con el título 3 dedicado a estructuras de acero y dentro de este título 3 vamos a ver el capítulo dedicado a durabilidad de estructuras de acero. Un capítulo muy breve y creo que está compuesto por un único artículo. ¿Qué nos dice este nuevo código respecto a la estrategia de durabilidad que vamos a tener que seguir en estructuras de acero? Pues bien, aquí ha cambiado un poco las especificaciones que nos daban en la normativa anterior, la EAE 11, ¿vale? No es que haya cambiado, ha cambiado un poco en general y nada, o sea, ¿saben? No estos cambios de que cambien la redacción. Vamos a repasarlo. ¿Qué es lo que nos dice? Según esto, en el artículo 87 nos dice que el proyecto de estructura deberá incluir una estrategia de durabilidad para los elementos de acero que defina las medidas necesarias para que se pueda alcanzar la vida útil establecida por la propiedad, en función de las condiciones de agresividad ambiental a la que van a estar sometidos y dicha agresividad que vendrá identificada por el tipo de ambiente que ya se vio, el tipo de ambiente, clases de exposición para estructuras de acero en la sesión correspondiente. Nos dice además que en el caso de los elementos de acero las uniones pueden suponer un punto de debilidad frente a la agresividad del ambiente si no están correctamente ejecutadas, como ya se ha especificado además en el capítulo dedicado a propiedades tecnológicas de materiales, donde no paraban de hacernos hincapié en que las propiedades de una unión pues deben de ser, en caso de existencia, como mínimo iguales a las de la estructura, no pueden ser un punto débil. ¿Qué más nos dice? Pues nos dice que aquí, obviamente, en este capítulo, en este artículo, se recogen los criterios para llevar a cabo la estrategia de durabilidad dentro del proyecto y que tiene que incluir estas fases. Lo primero, seleccionar formas estructurales adecuadas, que además veremos más adelante, que nos da incluso pues, algunos detalles constructivos para evitar, para evitar situaciones en las que se nos puede acumular el agua, la suciedad, etcétera, que siempre nos va a empeorar de cara a la corrosión. Selección de materiales adecuados, según la clase de exposición, sobre todo. Ya sabemos que en este nuevo código se han introducido los aceros inoxidables, ¿vale? Como novedad, pero había otros pues, al final y también algunos materiales de protección, pues entonces hay que seleccionar los materiales que más se adecúen a nuestra situación. También las medidas específicas frente a la corrosión. Recordemos que había incluido, sobre todo este código, planes de ambiente relativas a offshore, en los cuales pues, es de común la protección catódica. Pues, hay que definir si hay que aplicar alguna de estas medidas. Los detalles constructivos adecuados, un poco también junto con las formas estructurales. Y luego medidas de mantenimiento durante la fase de uso, que también otra de las partes en las que hace mucho hincapié este nuevo código, debido a que la fase de uso pues, van a ser décadas. Si no definimos un mantenimiento adecuado, pues estamos descuidando prácticamente todo el ciclo de vida de la estructura. Nos dice que además de la corrosión, puede haber otros mecanismos de daño en función de las condiciones de exposición específicas de cada elemento estructural. Por ejemplo, ataque por erosión, algún ataque por otros efectos químicos o físicos. Dice que en este caso, pues el autor deberá valorar si se van a producir e incluir las medidas específicas adicionales necesarias, ¿vale? Y también valorar la posibilidad de ataques localizados. Sobre todo, nos dice, se pondrá especial cuidado en el análisis de zonas que no serán accesibles durante la vida de servicio, ¿vale? Las zonas esas zonas, si no son accesibles, pues entonces hay que diseñarlas de formas que no necesiten ninguna tarea de mantenimiento que les afecte. Respecto a la selección de la forma estructural, nos dice que en el proyecto se van a definir los esquemas estructurales, las formas geométricas, detalles compatibles, etcétera, y que debe facilitar la preparación de superficies, pintado, inspecciones y mantenimiento. Se procurará evitar el empleo de diseños estructurales que conduzcan a una susceptibilidad elevada a la corrosión. Para ello se recomienda que las formas de los elementos estructurales sean sencillas, evitando
una complejidad excesiva y que los métodos de ejecución de la estructura sean tales que no se reduzca la eficacia de los sistemas de protección empleados, ya sea por daños en transportes o por la manipulación. Que esto es exactamente lo mismo que ya nos decía la anterior instrucción de acero EAE11. Lo mismo, aquí seguimos sin cambios. Se tenderá a reducir al mínimo el contacto directo entre superficies de acero y el agua, sobre todo evitando la formación de depósitos de agua y facilitando su evacuación e impidiendo que pase sobre zonas de juntas. Nos da una serie de precauciones para tomar, que dice evitar disposición de superficies horizontales que promuevan la acumulación de agua o suciedad, es decir, que siempre que se pueda, superficies inclinadas por donde se pueda evacuar fácil. La eliminación de secciones abiertas en la parte superior que faciliten dicha acumulación, como veremos luego en los detalles que nos dan. La supresión de cavidades y huecos en los que puede quedar retenida el agua. Dicho, ya veremos que todo esto tiene más adelante un ejemplo gráfico para explicarlo. Y luego la disposición de sistemas adecuados y de sección generosa para conducción y drenaje del agua. También cuando haya áreas cerradas donde el interior sea accesible o huecos donde el interior sea accesible, hay que cuidar de que estén protegidos de manera efectiva. ¿Vale? Lo mismo, ya vemos que hace mucho hincapié en hay que evitar que quede agua atrapada, que de disponerse pues, medidas necesarias para que haya ventilación y para que haya drenaje en los interiores accesibles. Y en caso de los interiores inaccesibles, habrá de sellarse de manera efectiva para evitar que entre aire o humedad, mediante soldaduras continuas. También nos dice que deberá evitarse la corrosión potencial en orificios estrechos, hendiduras o menos solapadas, siempre mediante un sellado eficaz, que por lo general pues, será soldadura continua. Seguimos con una especificación respecto a la forma estructural, pero, como digo, ninguna novedad respecto a la anterior instrucción. Hay que prestar atención especial a la protección contra la corrosión de las uniones, ¿vale? Ya sean atoplilladas o soldadas, es decir, que tanto tornillos, tuercas, arandelas o material de aporte tienen que tener la misma resistencia a la corrosión y además hay que adecuar la superficie para poder aplicar la pintura correctamente. Nos da aquí pues, unas recomendaciones, soldando de manera continua la intersección entre refuerzo y elemento reforzado, un radio mínimo de 50 milímetros en entallas, evitando cualquier retención de agua. ¿Vale? Deberá evitarse la aparición de pares galvánicos que se producen cuando hay continuidad eléctrica entre dos metales de diferente potencial electroquímico, ¿vale? Como nos dice, tales como acero inoxidable y acero al carbono, aislando eléctricamente mediante pintado u otros procedimientos en las superficies de ambos metales. Al final eso lo único que hace es acelerar nuestra corrosión de manera exponencial. Respecto a la selección de materiales, que aquí sí que nos incluye varias novedades. Dice, en caso de ambientes especialmente agresivos, pues que el proyecto considera el uso de acero con comportamiento mejorado frente a la corrosión, como por ejemplo, aceros con resistencia para la corrosión atmosférica, que eran los aceros patinables, los aceros inoxidables y aceros con tratamiento de galvanizado en caliente. ¿Vale? Es decir, el código sigue metiendo como novedades todas aquellas relativas a ambientes muy agresivos. Seguimos, dice que los aceros con resistencia mejorada a corrosión atmosférica podrán utilizarse sin pintura de protección en las superficies exteriores en ambientes no expuestos a iones cloruro. ¿Vale? O sea, nada de utilizarlo en zonas costeras o en ambientes industriales donde vayamos a tener pues, cloruros de ninguna manera, ni piscinas, ni según qué depósitos, dice, incrementando el espesor nominal que se obtiene en el cálculo en 1 milímetro para la superficie expuesta al ambiente exterior. En la superficie interior de secciones cerradas inaccesibles se aplicarán las disposiciones establecidas en el siguiente apartado que veremos ahora, ¿vale? Respecto a la protección según el sistema de protección o sobre el espesor de acero. Y nos dice también que el empleo de estos aceros, en estos casos, se prevé que su superficie va a estar en contacto con el terreno del agua durante largos periodos, permanentemente húmeda o sometida al ambiente marino con salinidad moderada o elevada, ambiente industrial con alto contenido en SO3 o presencia de sales de deshielo, que siempre precisará un estudio detallado de la conveniencia, ¿vale?
Y en los casos que correspondan, pues deberá protegerse superficialmente el acero. ¿Vale? Porque recordemos que si está en contacto con agua es otro tipo de ambiente. Tiene una resistencia mejorada a corrosión atmosférica, quiere decir aérea, fluidos aéreos y humedad en el aire. También que el proyecto considera en su caso el uso de sistemas de protección. Respecto a las medidas específicas frente a la corrosión, ¿qué nos dice? Nos dice que como criterio general se podrá adoptar uno de los siguientes procedimientos: un sistema de protección superficial, una pintura o disposición de sobreespesores, aumentar el espesor de nuestro acero como parte de sacrificio para que aún perdiéndolo tengamos capacidad resistente. En cualquier caso hay que cumplir el resto de las posibilidades derivadas de la estrategia de durabilidad, sobre todo los detalles constructivos. Respecto a los sistemas de protección superficial, ¿qué nos especifica? Nos dice que como criterio general se utilizarán sistemas de protección superficial, es decir, por defecto vamos a pintar nuestras estructuras para que aguanten la corrosión. En función de la agresividad a la que está sometido el elemento, pues seleccionar un sistema de protección, considere definiéndolo por el grado de preparación de superficie, el tipo, el ligante, el espesor total, el número de capas de la imprimación, el ligante, espesor total, el número de capas del acabado que se prevea, la durabilidad del sistema de protección y la frecuencia de reposición durante la vida de servicio. Muy importante que este sistema, que por lo general tendrá una vida inferior al de la propia estructura, una vida útil inferior, pues deberá de especificarse claramente cómo se quiere mantener dentro del plan de mantenimiento. Respecto a los sobreespesores, dice que en ausencia de estudios más detallados, el sobreespesor tendrá el siguiente valor mínimo expresado en milímetros por cada inaccesible, ¿vale? Y por cada 30 años de vida útil prevista en la estructura. Es decir, no para la vida útil, sino por cada 30 años. Es decir, que si tenemos pues, una vida útil de 50 años, pues habrá que multiplicar esto por 2. Si tenemos de 100 años, pues habrá que multiplicarlo por 4. Nos dice las clases de exposición. Recordemos, la C4 y C5, que son la de corrosividad muy alta, las más agresivas, pues 1,5 milímetros más por cada 30 años. En la clase de exposición C3, 1 milímetro más por cada 30 años, y en la C2, 0,5 milímetros más por cada 30 años. Y yo dice, en caso de que estemos en una clase de exposición C1, que es corrosividad muy baja, no hace falta. Y nos dice que el espesor resultante de cualquier elemento que tengamos, el espesor nominal más sobreespesor, en cajones inaccesibles de puentes no podrá ser nunca inferior a 8 milímetros. Es decir, nada de utilizar chapas de menos de 8 milímetros en cajones inaccesibles de puentes, independientemente de lo que nos dé el cálculo y esta consideración. Dice, en el caso de aceros patinables con resistencia mejorada por presión atmosférica, se podrá utilizar sin pintura de protección las superficies exteriores, incrementando este espesor nominal, obtener el cálculo en 1 milímetro para la superficie expuesta al ambiente exterior. ¿Vale? Novedad que nos incluye en este apartado para sobreespesores. En el caso de superficies interiores de secciones externas inaccesibles, se adoptará un sistema de protección superficial o un sobreespesor con los mismos criterios que se aplicarían en el caso de un acero convencional. Más de los sobreespesores. Nos dice que, como os había dicho antes, se requiere de un estudio específico que analice su conveniencia y, en su caso, la necesidad de sistemas de protección adicionales. ¿Vale? Cuando veamos que pues, la superficie va a estar o en contacto con el terreno o en contacto con agua durante largo periodo, permanentemente húmeda, sometida a ambiente marino con salinidad moderada o elevada, sometida a ambiente industrial con alto contenido en iones sulfito, sulfato, o en presencia de sales fundentes, que sería pues, lo mismo de cloruros. ¿Vale? En estos casos habrá que estudiarlo con mayor detalle. Y aquí, pues, los sistemas de protección catódica, otra de las novedades que tenemos en este código, como vemos, aumentando sus especificaciones en relación a las situaciones con mayor agresividad en cuanto a corrosión. Nos dice que el proyecto podrá incluir estrategia de durabilidad, un sistema de protección catódica, que debe incluir una memoria específica en la que se justifique técnicamente las características del sistema a disponer. Que en cualquiera de los casos, todas las características del sistema, incluido el procedimiento para su instalación y el sistema de seguimiento y registro, deberán ser conformes con la norma
en ISO 12499. Es decir, aquí, como vemos, pues todas las condiciones de este sistema nos las saca a la norma ISO de referencia. Estos sistemas pues son ya unos productos ya estandarizados y pues no, pues en vez de incluir aquí todo lo que nos pida, pues ya nos referencia a esa norma UNE basada en una norma ISO. Nos dice que estos sistemas requieren un mantenimiento específico que deberá estar incluido en el plan de mantenimiento desarrollado durante el proyecto. El mantenimiento esté de acuerdo con lo que nos diga en esa norma ISO 12499. Pasemos ahora a la parte de detalles constructivos, ¿vale? En la que no hay variación respecto a lo que nos especificaba la antigua instrucción de acero estructural EAE11, y en la que vemos que nos dice se recomienda evitar los detalles constructivos indicados como inadecuados en las figuras empleando los considerados adecuados en las mismas. Lo vemos, para prevenir la acumulación de agua y suciedad. Vemos aquí que si ponemos esta serie de perfiles acabados, pues aquí se nos acumulará diversas materia, puede ser materia orgánica, inorgánica, juntado con humedad, que nos va al final no nos va a traer más que problemas a largo plazo. Con lo cual, lo apropiado que sería, pues hacer todo con superficies donde no se pueda acumular, ¿vale? Es decir, dejar las aberturas siempre hacia abajo. ¿Qué más? Pues para las soldaduras. ¿De acuerdo? Nos dice que las soldaduras, pues que intentemos engrasar las superficies de las chapas precisamente para que pueda prepararse mejor y el pintado se aplique mejor y sea más efectiva luego la protección. Aquí, respecto al tratamiento de huecos. Pues claro, nosotros vemos aquí que si tuviésemos que tener una pieza como estas, dentro de lo inadecuado sería hacer con dos piezas unidas porque tendríamos dentro ahí un hueco, una hendidura que por mucho que la cerrásemos, por ahí podría entrar humedad, podría entrar suciedad y estropeárnoslo. Otra un poco mejor sería soldar en los extremos, con lo cual realmente estamos previniendo que entren cosas, pero aún así sigue quedando aquí una hendidura que sigue siendo un punto débil. Lo idóneo pues, sería que fuese un componente único y macizo. ¿Vale? Una forma muy breve de explicarlo, pero al final es el decir que tenemos que evitar todas estas clases de huecos internos siempre que podamos. Al final, cualquier superficie expuesta es superficie susceptible de corroerse. Y además ya sabemos que cuando aquí se empieza a corroer, pues que luego los productos de corrosión son expansivos, nos puede causar bastantes problemas que se empieza a corroer incluso de dentro hacia afuera. Más, eliminación de bordes agudos, precisamente para que la pintura sea efectiva. Nosotros vemos aquí en la parte que nos pone como inadecuada, como tenemos aquí pues un borde perfecto de 90 grados, donde nuestro espesor de pintura no es el que debería. Con lo cual, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer un bisel ahí en esa esquina para que tengamos nosotros, pues nos dice aquí incluso, pues aquí esta misma distancia, si es 1 milímetro, pues aquí hacerle un bisel también de 1 milímetro para conseguir que haya el recubrimiento de pintura adecuado. Bueno, y luego dice que lo más apropiado pues sería un borde redondeado cuando sea posible. Así es que aquí nosotros todo el mundo sabe que al final hay lo que te explique, lo que tengamos como situación ideal a la hora del diseño y lo que luego se puede hacer en obra, pues son dos cosas distintas. Pero sobre todo eso, el evitar que haya puntos débiles debido a ángulos pronunciados en los que nuestro espesor de la capa de pintura sea inferior al que debamos tener para garantizar la durabilidad. Aquí más, pues para eliminar imperfecciones en la superficie de soldaduras, pues intentar siempre que las soldaduras sean lo más plana posible para que luego también pues la suciedad no se acumule y que la capa de pintura sea uniforme. Ya vemos aquí que dice como inadecuado, pero una soldadura en la que han quedado picos, pues que
Habrá aquí zonas en la que la pintura pues, no tendremos casi ni recubrimiento. Aun si lo hacemos redondeado, tenemos recubrimiento adecuado, pues podría acumularse la suciedad, con lo cual se podría acumular ahí y empezar una corrosión. Y sobre todo, hemos de tener en cuenta lo que nos ha dicho, es decir, todo lo que sean las soldaduras y las uniones entre elementos los tenemos que proteger lo máximo posible. Es decir, no podemos hacer que se conviertan en puntos débiles, con lo cual pues, nos recomienda lo más liso posible, que no se acumule ahí nada y que sea como un trozo de pieza más. Claro, más detalles. Pues aquí alguno un poco más específico respecto a, pues en este caso un rigidizador, ¿no? Tenemos este refuerzo puesto aquí, pues vemos que nos dice que le pongamos una entalla para que no se nos acumule ahí, que no se nos creen esquinas donde se acumule la suciedad. ¿De acuerdo? Pues nos da esta serie de detalles para prevenir lo máximo posible esas acumulaciones de suciedad, de humedad, etc. Y ya pasamos a medidas de mantenimiento para la fase de uso. Estaríamos en la parte final. Y nos dice, como novedad, que en el caso de que la estrategia de durabilidad para garantizar la vida útil se base en sistemas de protección superficial, hay que tener en cuenta que dichos sistemas tienen vidas útiles inferiores a las de la estructura. Una pintura, tú puedes hacer una estructura, un puente metálico con vida útil de 100 años, pero me gustaría ver la pintura que te aguanta 100 años. Esto hay que ser razonables. Es decir, las vidas de estos sistemas van a tener vida útiles a la estructura, con lo cual tienen que ser repuestos y hay que incluirlos en el plan de mantenimiento. Igual que la anterior instrucción nos dice, debe prestarse una atención especial a la accesibilidad de áreas cerradas de la estructura. Dice, en el caso de cajones metálicos. Es decir, que si una zona la hemos considerado como accesible, pues tenemos que hacer que sea accesible. Hay que hacer unas aberturas de acceso con un tamaño suficiente para permitir que el acceso sea seguro, ya no solo para la persona, sino para todas las herramientas o materiales que se puedan necesitar durante las tareas de mantenimiento. Y nos dice que, salvo justificación en sentido contrario, las dimensiones de estas aberturas no deben ser inferiores a 500 por 700 milímetros, medio metro por poco más de medio metro, por ancho y por alto en accesos rectangulares u ovales, o no pueden tener menos de 60 centímetros de diámetro en el caso de accesos de forma circular. Además, tienen que existir edificios de ventilación adecuados respecto al sistema de protección empleado para el mantenimiento. Lo que hemos visto antes, la ventilación, pues para que no se nos acumule humedad. Al final vemos que toda la durabilidad es una lucha contra humedad y contra suciedad, porque al final es eso lo que nos va a provocar nuestra corrosión. Y esto sería todo lo que nos especifica, adicionalmente a todo lo que nos pueda decir en la parte relativa a materiales y a lo que ya se vio en la parte relativa a las clases de exposición, en relación a la durabilidad en estructuras de acero. Ya vemos que al final es muy breve, pero va al grano. Es lo que se agradece en este tipo de normas.